Un cordial saludo como continuación del ejercicio que estamos haciendo de una población de 640 estudiantes en bachillerato. Vamos a mirar las medidas de tendencia no central. Ya vimos las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. Ahora vamos a mirar medidas de tendencia no central, que son los cuartiles principalmente, Q1, Q2, Q3. Esos tres cuartiles que nos ayudan a repartir la población en cuatro partes iguales. Los percentiles, P1, P2, P3 hasta P99. 99 percentiles que nos ayudan a repartir la población en 100 partes iguales. Eso nos ayuda a caracterizar, eso nos ayuda a poder definir, a poder dar informes sobre lo que es la población, en especial si se trata de poblaciones muy grandes. Con los tres cuartiles podemos hacer un diagrama de caja y de bigotes. Entonces, son tres cuartiles, Q1, Q2, Q3. Entonces podemos decir 640 estudiantes en total. Si los dividimos entre 4, tendríamos 160. Entonces el primer cuartil nos diría 160 estudiantes tienen desde 10 años hasta cierta edad. Otros 160 estudiantes tienen la edad desde la que se llena el cuartil 1 hasta el cuartil 2. Otros 160 estudiantes desde la que se halló desde el cuartil 2 hasta el cuartil 3. Y otros 160 estudiantes desde donde se halló el cuartil 3, el resultado del cuartil 3 hasta 20 años. Ese es el resultado de los cuartiles, para eso es que nos sirven los cuartiles. Entonces vamos a mirar, empecemos con los cuartiles. Entonces tenemos tres cuartiles: el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Entonces, como se habrán dado cuenta en lo que acabé de decir, el cuartil 2 es el central, es el elemento central, es el que está en la mitad. Porque si repartimos la población en cuatro partes iguales, quiere decir que el cuartil 2 la reparte en dos partes iguales. Entonces el cuartil 2 es la misma mediana. Y la mediana ya la hallamos del ejercicio anterior. En el ejercicio anterior la mediana nos dio 13,67 años, aproximadamente 14. Y tenemos también los... Bueno, ¿qué necesitamos básicamente? Un enunciado básicamente que nos da. Nos da las clases, los intervalos. Bueno, nosotros los organizamos. En este caso pues se resolvió que dar los intervalos o las clases de a 2 años, de 10 a 12, de 12 a 14, de 14 a 16, intervalos de a 2 años. Y la frecuencia absoluta, que es la cantidad de estudiantes que tienen esas edades. 120 estudiantes de 10 a 12 años, 240 estudiantes de 12 a 14 años. Básicamente con eso se halla lo demás. Las otras columnas que habían las borré porque esas columnas no las necesitábamos. Esas columnas, la marca de clase y el producto de marca de clase por frecuencia, lo necesitábamos era para calcular la media. Entonces, para hallar los cuartiles, percentiles, deciles, solamente necesitamos las dos columnas dadas y la frecuencia acumulada que la hallamos nosotros. Vamos sumándolo. Recordemos que la última frecuencia acumulada corresponde al total de los datos, que son al total de elementos de la población, 640. Bueno, vamos a mirar los percentiles. Entonces, para hallar los percentiles los tenemos desde el percentil 1 hasta el percentil 99. Entonces, los percentiles serían desde el percentil 1, percentil 2, bueno, puntos suspensivos. Miremos el percentil 25, puntos suspensivos. Percentil 50, puntos suspensivos.
percentil 75. Esos percentiles son claves. Y percentil 99. Bueno, resulta que el percentil 50 es el elemento central. Entonces, el percentil 50 es la misma mediana y es el mismo cuartil 2. El percentil 25 y el percentil 75, 25%, 75%, son los mismos cuartiles 1 y cuartil 3 respectivamente. Cuartil 1 y cuartil 3. Bien, bueno, vamos a mirar entonces cómo se halla cada uno de ellos. Bien, entonces tenemos nuestra tabla de frecuencias. Vamos a hallar los cuartiles aparte. Entonces, para hallar el cuartil 1, es muy similar el procedimiento el que se utilizó para hallar la mediana. Entonces, para la mediana se halló n medios, o sea, el total de elementos de la población entre 2. Para los cuartiles entonces se halla n cuartos, 2n cuartos y 3n cuartos. Entonces, para el cuartil 1 vamos a hallar n cuartos. Entonces hay 640 elementos. Los vamos a dividir entre 4. Nos da 160. Bien, ese número 160 se va a buscar en la columna de la frecuencia acumulada. O sea, si estos son el número de estudiantes, 160 estudiantes. Entonces vamos a mirar, hasta este intervalo van 120 estudiantes. Entonces ese no es. Hasta este intervalo van 360 estudiantes. Este sí es. Entonces, ¿qué se busca? Se busca n sub i. N sub i. N sub i es 360 estudiantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde está 160. Aquí todavía no. Aquí no alcanza 120. Aquí sí ya. 360. N sub i. Se busca la frecuencia acumulada anterior. Entonces, si este es n sub i, la anterior sería 120. La anterior a 360 es 120. Entonces, n sub i menos 1, o sea, menos 1, es un subíndice, quiere decir la anterior. No es que acá se le reste 1, no. Entonces sería 120, la anterior. Se busca la f sub i, es decir, la frecuencia de ese intervalo. No f sub i menos 1, f sub i. Entonces, si esta es n sub i y esta sería f sub i, 240. 240. El límite inferior de ese intervalo. Límite inferior de ese intervalo. El límite inferior, entonces vamos a mirar. Estamos acá en 360. ¿Por qué 360? Porque ahí es donde cae 160. N sub i, F sub i, L sub i, límite inferior del intervalo 12. 12 es el límite inferior de ese intervalo, 12. Y el ancho, pues todos los intervalos tienen un ancho de 2. El ancho. Y con esos valores vamos a calcular el cuartil 1. Vamos entonces a calcular. Bien, esta es la fórmula. El límite inferior más n cuartos. Recordemos que para la mediana era n medios. Eso fue lo único que se cambió. Es la misma fórmula. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que para cada cuartil, para cada percentil, para cada elemento que vayamos a buscar, lo que cambia, entonces de acuerdo al resultado hay que buscar su respectiva frecuencia acumulada anterior, su respectiva frecuencia absoluta, su respectivo límite inferior para cada resultado. Entonces eso es lo que cambia, pero la fórmula es la misma, la estructura de la fórmula es la misma. Entonces límite inferior sería 12 más, aquí tenemos n cuartos.
n cuartos nos dio 160. La frecuencia acumulada anterior, 120. ¿Sí? Nunca nos va a dar negativo porque siempre se le va a restar la frecuencia acumulada anterior. No la de ese intervalo, porque la de ese intervalo nos daría negativo, sino la anterior. Sobre la frecuencia absoluta, 240 por 2. Y de esa forma hacemos la operación 160 menos 120, 40. Por 2, 80. 80 sobre 240. Y a lo último, después ya le sumamos 12. Y el cuartil 1, el resultado es 12,33 años. Ese es el cuartil 1. Bueno, hasta ahí entonces, esa fue la forma en que halló el cuartil 1. Se hará lo mismo para hallar el cuartil 2, para hallar el cuartil 3. El cuartil 2, veamos que no hay necesidad de hallarlo, ya vamos a ver por qué. Entonces, ya hasta aquí sería cuartil 1. Bueno, entonces miremos el cuartil 2. Para hallar el cuartil 2, ¿qué cambiaría? Entonces, bueno, borremos este resultado. Borremos estos valores. Y lo que cambiaría sería que acá sería 2n cuartos, cuartil 2. 2n cuartos. Simplifiquemos el 2 con el 4. Quedaría n medios. Arriba 1, abajo 2, n medios. Entonces, n medios, ¿para qué utilizamos el valor de n medios? En la sesión anterior o video anterior, n medios lo utilizamos para hallar la mediana. Entonces el cuartil 2 es la misma mediana, porque esto se simplifica. 1, 2, esa sería la misma mediana. Entonces el cuartil 2 no hay necesidad de hallarlo si ya hemos hallado la mediana antes. O si no hemos hallado la mediana, pues hallamos el cuartil 2 y de ahí mismo podemos afirmar con seguridad que esa es la mediana. Bueno, ahora miremos el cuartil 3. El cuartil 3, lo que entonces cambiaría esta parte. Pues aquí sería, para el cuartil 1 utilizamos n cuartos. Para el cuartil 3 vamos a hacer 3n cuartos. Y eso es lo que nos cambia acá. Entonces vamos a hallar cuartil 3. Cuartil 3, entonces... Y estos valores todos cambian. Menos el ancho. Es el único porque todos los intervalos, todas las clases, todos tienen un ancho de 2. Bien. Entonces vamos a mirar 3n cuartos. 3n cuartos, ¿dónde lo encontramos? Entonces sería cuartil 3. 3n cuartos. 3n cuartos. Entonces sería 3 por 640 sobre 4. 3 por 640 sobre 4. Entonces sería 480. O sea, las 3/4 partes de 640 es 480. ¿Qué hacemos con ese 480? Exactamente el mismo procedimiento. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar. Aquí no está el 480. Aquí no está. Aquí vamos en 360 apenas. Aquí sí está el 480. En 540. Aquí está el 480. Entonces, n sub i sería 540. N sub i menos 1, la anterior, 360. Escribámosla acá, 360. La frecuencia del intervalo, o sea, la que coincide con eso, y la frecuencia
absoluta de ese intervalo, aquí en 540, 180. El límite inferior de ese intervalo, estamos acá, el intervalo es donde está 540, 180, el límite inferior 14. Y ahora entonces reemplazamos los datos. Todos cambiaron, la fórmula es muy parecida, pero todos cambiaron. Límite inferior es 14 más arriba entonces 3 n cuartos, 480. Frecuencia acumulada anterior a donde está 480, 360, lo que anotamos acá, 360. Sobre la frecuencia de ese intervalo, la frecuencia absoluta, aquí donde está 540, 180. Por el ancho del intervalo, que es 2. Y de esa forma calculamos el cuartil 3. Entonces aquí hacemos esta resta. 480 menos 360 haría 120. Por 2, 240. 240 sobre 180, ese cociente. Y después si le sumamos 14. Y nos da que el cuartil 3 es 15,33 años. Entonces, ya tenemos cuartil 1, cuartil 2, que es la misma mediana, y cuartil 3, y ya con estos valores, con eso sí ya podemos hallar hacer el diagrama de caja de bigotes para dar una buena descripción de la población. Bien, entonces aquí en esta parte tenemos los tres resultados que hemos hallado: cuartil 1, cuartil 2, que es la misma mediana, y cuartil 3. Ahí están. Entonces, con esos resultados vamos a hacer el diagrama de caja y de bigotes. Bien, entonces para elaborar el diagrama de caja y de bigotes debemos tener en cuenta dos cosas: el menor de los resultados de las edades, 10, y la mayor de las edades, 20. Y las ubicamos como si fuera una recta numérica. Aquí se dejaron los espacios: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí están los espacios para las edades. Entonces, ya teniendo los espacios para las edades, los espacios bien proporcionados, como si fuera una recta numérica, vamos a ubicar los tres cuartiles. Bien, entonces aquí están los tres cuartiles que hallamos. Esta es la mediana, 13,67 años. Bueno, ahora en los tres cuartiles se hace una caja. Esto de dentro lo podemos borrar. Ya eso era para guiarnos, para tomar las medidas, para que nos quedara bien distribuido, bien indicado como debe ser. Entonces aquí podemos ya borrar. Entonces el diagrama de caja y de bigotes. Bien, ¿qué observamos? Recordemos lo que decíamos al comienzo. Nos reparten la población en 4 partes iguales. 640 estudiantes, quiere decir que 160, que es la cuarta parte, aquí hay 160 estudiantes entre los 10 y los 12,33 años, aproximado 12. Hay otros 160 estudiantes ya con edades muy cercanas. O sea, entre más se encoja, entre más cercano, entre más estrecho lo vemos, es que las características de esa población son muy similares. Y aquí se puede ver, entre 12,33 y 13,67 años son características muy similares. 160, la cuarta parte de la población tiene esas características muy similares. Aquí ya otros 160 estudiantes, ya más lejano.
ya más lejano, que desde 1367 hasta 1533. Y aquí sí, más lejano todavía. Hay 160 estudiantes, o sea, la otra cuarta parte está entre 15,33 y 20 años. O sea, lo que más las edades que más predominan son estas. Por eso fue que aquí, bueno, esta es la mediana. La media en la sesión anterior la obtuvimos cerca, cerca de la mediana. Esas son las edades que más predominan, las que están dentro de la caja. ¿Sí? Eso es lo que podemos apreciar entonces de este diagrama en este ejemplo. Bien, y ahora de una forma muy similar vamos a hallar los percentiles. Vamos solamente a hallar dos, porque son 99. Vamos a mirar cómo se hallan dos. Hallemos dos que sean extremos. Porque ¿para qué vamos a hallar el percentil 25 si es el mismo cuartil 1? O el percentil 50 si es el mismo cuartil 2, la misma mediana. O el percentil 75 que es el mismo cuartil 3. Entonces eso no lo hallemos. Más bien hallemos hacia los extremos. Hallemos percentil 90. Por ejemplo, entonces para hallar el percentil 90, para la mediana se dividía entre 2, para los cuartiles entre 4, para los percentiles entre 100. Entonces vamos a hallar el percentil 90, entonces sería 90n sobre 100. 90n sobre 100. Vamos a mirar, 90n sobre 100. Vamos a hallar ese valor, entonces n vale 640, ¿no? Entonces 90n sobre 100 sería 576, ¿no? N es 640, bueno. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento. La frecuencia acumulada donde está 576, ¿cuál es? Aquí no es, aquí sí es 630. Es 630. La anterior a 630, 540. Esa es la que necesitamos. La frecuencia donde está 630, 90. La frecuencia absoluta, 90, ¿dónde está? Eso la necesitamos. Y el intervalo, el límite inferior del intervalo, donde está 540, donde está, perdón, 630 acá. 16. 16. Donde está 630. 16. Esos son los valores que necesitamos. Y de esa forma hallamos el percentil 90. Se hace el mismo procedimiento que se hace para la media, para la mediana. Para la mediana, para los cuartiles. Media no, media es otra, esa parte. 16 más límite inferior, 90n sobre 100, 576. 576 menos la frecuencia anterior a 576, 540, sobre la frecuencia absoluta donde está 576, aquí, 90, por el ancho del intervalo que es 2. Y de esa forma obtenemos el percentil 90, que es 16,8 años. ¿Sí? Interpretemos, ¿qué ocurre ahí? Que el 90% de los estudiantes, podría decirse, están entre los 10 y los 16,8 años. O la otra parte, el 10% de los estudiantes, o sea, de 90 a 100, el 10% de los estudiantes están entre 16,8 años, aproximadamente 17, digámoslo así, están entre los 17 y los 20 años. El 10% de los estudiantes son. Sí, esa es una interpretación que se le puede hacer. Bien, y ya terminando, entonces hallemos el percentil 5. De los primeros sería 5n sobre 100. 5 por 640 sobre 100. Eso da 32.
Entonces vamos a mirar, 32 en qué frecuencia acumulada está. En la primera, 120. Ahí no pierde, en la primera. Bueno, si n sub i es 120, ¿la anterior cuánto es? Antes de 120, ¿qué hay? Nada, 0. ¿Sí? 120, la anterior, 0. F sub i, vamos donde está 120, 120 también. Límite inferior del intervalo, 10. Listo, entonces vamos a reemplazar aquí en la fórmula. Cambiemos 90 por el percentil 5 y lo calculamos. Bien, entonces tenemos acá el percentil 5. Entonces reemplazamos los valores, límite inferior 10, 32 que fue 5n sobre 100, 32, 0, frecuencia acumulada anterior, 120, frecuencia absoluta de ese intervalo, por el ancho. 10 años y medio, 10,53 años. ¿Cómo se puede interpretar un resultado de esos? Recordemos que son 99 percentiles que dividen la población en 100 partes iguales. Entonces, el 5% de 640, el 5% de todos los estudiantes son 32 estudiantes. Entonces, se puede decir que hay 32 niños, o que el 5% de la población, o el 5% de 640, o que hay 32 niños que tienen entre 10 y 10 años y medio. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo de para qué pueden servir los cuartiles, los percentiles, para muchas más otras cosas, para calificar, para notas, para saber quién aprueba. Por ejemplo, si se quiere hallar el percentil 60 o el percentil 70, de acuerdo a unos resultados, para saber quiénes aprueban o quiénes no aprueban. Las pruebas de estado también se clasifican a los estudiantes. Dice, ese estudiante está en tal percentil respecto al resto del país. ¿Sí? Eso es lo que se puede hacer con los percentiles, con los cuartiles, caracterizar una población. Bueno, muy bien, espero que les haya gustado este video, que les haya servido, que lo puedan aplicar para resolver otras situaciones con otros diferentes tipos de datos, no solamente con edades. Gracias.